Leamos en 2 capítulo 4, versículo del 7 al 12. Leamos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Oremos para que la palabra que acabamos de leer se haga una realidad en nosotros, para que el Señor primero nos dé entendimiento para comprenderla. Hace unos días le predicaba a una chica que tiene poco conocimiento de la palabra. Ella se fue a vivir a otro país, tuvimos la oportunidad de orar por ella, de hablar con ella, y le decíamos, ella me decía, ¿qué leo? ¿Qué leo? Yo le decía, empieza leyendo Juan, porque Juan vas a poder entender las palabras de Jesús. Pero yo le decía, pero dile, antes de leerla, dame entendimiento para comprender tu palabra. Dame entendimiento para que no sea yo, sino tú. Esa es la oración que vamos a hacer ahorita. Señor, abre mis ojos para poder comprender tus palabras, para que seas tú y no un hombre hablando mi vida, sino que sea tu palabra realmente entrando dentro de mí y quedándose a habitar allí. Así que oremos juntos. Padre eterno, nosotros clamamos esta mañana, Señor, para que tu palabra venga a nosotros. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es tan buena, que redarguye toda nuestra vida, que nos da solidez espiritual, que nos enseña y nos corrige cuando fallamos, Señor. Nosotros te pedimos que tu palabra venga a nosotros, que tu palabra venga y habite dentro de nosotros. Abre nuestros ojos espirituales para comprender tus palabras, Señor. Que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad, Señor. Yo te pido, Señor, que yo no me extravíe, sino que hable de acuerdo a lo que tú has revelado. Que no inventes, sino que seas tú poniendo en mi boca, Señor, palabra entendible, Señor. Palabra entendible, corrige mi hablar, ayúdame, Señor, a que yo hable la palabra que tú has dado. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Hoy es un día bien especial porque, como ven allí, hoy celebramos el mandamiento que Jesús le dejó a su iglesia, que es que se reúnan y celebren con el pan la muerte, su cuerpo roto, y con el vino la sangre de él derramada. Y también estudiamos siempre, aquí lo va a leer arribita en letras negritas, un aspecto fundamental de la vida de fe. ¿Qué es un aspecto fundamental? ¿Qué es un fundamento? Fundamento para la vida, comer. Si usted no come, se muere. Entonces un fundamento es algo que es necesario que esté allí presente todo el tiempo. En este domingo, en este día, hoy, el aspecto fundamental de la vida de fe del que quiero hablarles, ¿cuál es? Aquí dice. Diferencia la verdad del envase de barro que la contiene. Diferencie. Aprenda a diferenciar la verdad del envase de barro que contiene tal verdad. De eso quiero hablarles esta mañana. Y leímos un pasaje allí en 2 Corintios que dice algo muy hermoso. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces habla de dos cosas, ¿no? Habla de un vaso, ¿de qué material? Hecho de barro, hecho de polvo. Y también habla de ¿qué? De un tesoro que está ¿dónde? Que está dentro del vaso de barro, lo cual es sumamente extraño, porque ¿quién guarda un tesoro en una vasija de barro? ¿Saben lo delicado que es una vasija de barro? Déjela caer a 10 centímetros, se quiebra. Tropiécela con algo, se quiebra. Es fácil de romperse.
Pero Dios está diciendo acá, la palabra de Dios está diciendo que el tesoro que nosotros tenemos, lo tenemos ¿dónde? Dentro de vasijas de barro, para que en sí mismo sea el poder de Dios, o sea el tesoro, el que esté haciendo todas las cosas, y no ¿qué? Y no la vasija de barro. Que el poder no lo tenga la vasija de barro, sino que el poder lo tiene ¿quién? El tesoro que está dentro de la vasija de barro. Ese es un fundamento básico de la vida de fe, y nosotros tenemos que aprender a diferenciarlo. Por ejemplo, a la gente le fascina ir a la iglesia a ver a la gente. A ver a la gente. Hay gente que no se congrega porque no le cae bien la gente. Ayer un amigo me decía, que no vive en Venezuela, me decía que él tiene un gran problema, él es creyente, pero que él no va a las iglesias porque él odia a la gente, porque él no soporta a la gente. Y yo le decía, pero es que tienes que dejar de ver a la gente, tú tienes que escuchar lo que el predicador dice y entonces pesarlo con la palabra de Dios para ver si pesan ¿qué? Igual, para ver si pesan exactamente lo mismo, porque la gente te va a caer mal, porque la gente tiene sus conductas y son sus caracteres. La Biblia dice soporten a la gente, imagínense, sopórtenla. Soportar es, ¿sabes? O sea, cárgala, uy, no, Luis Miguel es medio insoportable, pero somos hermanos en Cristo, ¿no? Entonces, yo soporto a Luis Miguel, y Luis Miguel, ¿qué? Me soporta a mí, ¿por amor a quién? Por amor a Cristo. Así es la iglesia. Nunca se vaya de una iglesia porque le cae mal la persona, o porque usted vio que la persona tiene un defecto, porque ¿sabe lo que dice la Biblia? Si usted ve que la persona tiene un defecto, ¿qué tiene que hacer? Ir al espejo y ver los suyos, vea sus propios defectos. Entonces, más bien, oramos para que el Señor ayude a esa persona en sus defectos, porque esa persona va a estar orando para que el Señor, ¿qué? Me ayude a mí en mis defectos. ¿Por qué motivo me debería yo salir corriendo de una iglesia? Porque la iglesia no esté predicando el Evangelio. Ahí no tenga problema, huya. Lo dice la Biblia, huya, porque ahí no predican pues el Evangelio de Cristo, no predican a Jesús. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Para qué hago acá? Mejor me voy a jugar un partido de tenis. O mejor me voy a buscar una iglesia donde sí estén predicando el Evangelio. Vamos a ver en Job qué es esto de los vasos de barro, ¿no? Que es por donde tenemos que empezar indiscutiblemente. Job capítulo 4, versículo 17, dice así: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Fíjense como dice ahí, ¿no? Dice, ¿cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados ¿por quién? Por la polilla. ¿Quiénes son los que habitan en casa de barro? ¿Quiénes son? Pues no está hablando allí de los ángeles, porque primero dice, notó necedad en sus ángeles, y de paso, en los que habitan en casa de barro, ¿no? Los que habitan en casa de barro somos nosotros. Pero no está hablando de esta casa de barro, está hablando de esta casa de barro. Pues, ¿qué dice la Biblia en Génesis? Polvo eres y al polvo volverás. Cuando dice acá, los que habitan en casas de barro, cuyo cimiento es el polvo, está hablando de las criaturas, de los seres humanos que somos hechos del polvo de la tierra, que somos carne, ¿no? Que dice que serán quebrantados por la polilla, o sea que el mundo se los va a comer.
no se van a quedar acá, sino que, está hablando del cuerpo, sino que todo eso se va a marchitar, la belleza se va. ¿A quién quiere ser lindo acá? Levante la mano, ¿quién quiere ser lindo? Ay, no me mientan, todos queremos ser lindos, pero entiendan que si yo vivo por eso, estoy viviendo por algo que se va a desvanecer, que se va a acabar, que se va a ir acabando. Todos los que estamos acá vamos en descenso, hablando de la belleza. El único que no va en descenso todavía es Luis Miguel. Pero créanlo, Luis Miguel va a ser así, por ahí hasta los 18 años, y luego va a comenzar. Porque así creó Dios al ser humano. Entonces entendamos eso, cuando por allá Pablo está hablando de los corintios, de que tenemos este tesoro en vasos de barro, está hablando de que los seres humanos son los que tienen la capacidad de tener dentro de sí, ¿qué cosa? Un tesoro, que ya vamos a ver cuál es. Vamos a estudiar un poquito algo en Levítico para entender la profecía de lo que es una realidad para nosotros. Levítico capítulo 14. Lo voy a leer de corrido y luego lo vamos entendiendo para que sea fácil de comprenderlo. Levítico capítulo 14, desde el 1 en adelante, dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Hermoso, ¿no? Miren cómo era este asunto que había dichole Dios a Moisés que hiciera. ¿Con quiénes? Con los leprosos. Un leproso es una persona que tiene una enfermedad muy horrenda. Para el pueblo de Israel, que alguien tuviera lepra significaba, ¿sabe qué significaba? Lo peor que le podía pasar a un israelita. ¿Sabe qué era lo peor? ¿Qué me dice? ¿Saben qué era lo peor que le podía pasar? Pues la lepra lo iba a llevar a eso. Lo peor era ser excluido de la comunidad. Imagínense ser excluido del pueblo de Dios, ¿no? Hoy día hay gente que se excluye solita. Hay gente que se excluye solita y se va de la iglesia y dice seguir siendo cristiano, pero se va de la iglesia y se aparta de la comunidad de Dios. No es bíblico. El terror para un israelita era ser excluido. Y de paso, mientras era excluido, ¿sabe qué hacía él? Como tenía lepra, tenía que gritar: ¡inmundo! 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 Imagínense cuán importante era la comunidad para el pueblo de Israel, que aún el que tenía lepra y era excluido, echado fuera del campamento, él tenía la obligación moral de cuidar a sus hermanos para no contagiarle su enfermedad. ¿Entiende? ¿Entiende que aún estando en la enfermedad, él tenía que gritar por amor a sus hermanos para que no pasaran lo mismo que él está pasando? ¡Inmundo! Inmundo se refería a él. ¿Por qué inmundo? Para que no se acercaran a él. ¿Pero por qué inmundo? Porque todo lo muerto es inmundo. Un leproso se le caen los pedazos de carne muerto y se le despegan. Aunque él sigue vivo, se le cae, un día se despierta y en la cama queda la oreja, al otro día se despierta y queda un dedo en la cama. Es una enfermedad horrible. Por eso dice acá que cuando uno era sanado, cuando un leproso había salido de la lepra, el sacerdote tenía que examinarlo, el sacerdote de parte de Dios tenía que examinarlo para ver
si efectivamente había quedado libre. Cuando el sacerdote que tenía conocimiento consideraba que el hombre era libre, entonces tenían que hacer un ritual. El ritual consistía en tomar una vasija de barro, ya ustedes saben para dónde vamos, porque la Biblia no se equivoca. Tomar una vasija de barro, llenarla de aguas corrientes. Cuando dice aguas corrientes allí está hablando de agua de manantial, de agua pura. Unas versiones van a decir agua de manantial. Luego tomar 2 aves vivas, y dice allí limpia. No está hablando del ave, quítale el sucio al ave, no se refiere a eso. Si no se acuerdan que había unas leyes que decían que habían aves limpias y aves inmundas, animales inmundos y animales limpios. Se refiere a eso. Había que tomar 2 aves limpias y vivas, y se tomaba una de esas aves y se degollaba, se sacrificaba encima del agua de manantial que estaba dentro de la vasija de barro. En este instante la sangre que entraba a la vasija de barro tornaba el agua de manantial ¿de qué color? Roja. Pero aparte también se tomaba un palo de cedro, madera de cedro, se tomaba hilo de grana, que es un hilo rojo que se pintaba, y se tomaba hisopo. Hisopo es una mata que se usaba para salpicar, ¿no? O sea, se usaba para salpicar. Todo eso se metía en la vasija de barro, y luego de eso se salpicaba con la sangre. ¿Se salpicaba a quién? Al leproso. Se salpicaba, leamos en el versículo 6. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva, y mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Entonces se tomaba la grana, el palo de cedro, el hisopo, la avecilla viva, que no la mencioné antes, se tomaba la avecilla, el ave viva, y se mojaba todo eso con la sangre, con el agua allí de la sangre de la avecilla que ya murió, que ya fue sacrificada. Se salpicaba ¿a quién? Al leproso, que ya no es leproso. Fíjense, ya él no es leproso, pero se salpica a él con la sangre 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y después, ¿qué se hacía con el ave viva? Se soltaba libre para que volara. El asunto es que esta ave, ¿de qué color se fue? Se fue roja, ¿no? Se fue roja. En eso consistía este ritual. La vasija de barro, ¿quién sería? Nosotros, ¿no? Según. La vasija de barro es lo que va a contener el tesoro. El agua de manantial, ¿qué sería? La palabra del Padre, la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. El ave viva que se va a sacrificar, ¿a quién está simbolizando? Pues eso es sencillo, a Jesús, porque Él es el que va a obedecer la palabra del Padre y Él es el que va a sacrificarse. Ahora tenemos el agua de manantial, la tenemos teñida de roja. ¿Lista para qué? Lista para lo que vamos a aprender algo hoy de Dios. ¿Qué vamos a aprender de Dios? Ahora sí, José. Que Dios purifica. Eso es lo que nosotros vamos a aprender acerca de Dios. ¿Qué es lo que necesitaba hacer el inmundo? ¿Se acuerdan que él gritaba, inmundo, inmundo, inmundo? Ahora, ¿qué podría gritar? Purificado, 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 limpio, limpio, limpio. Dios purifica por medio de la sangre de su Hijo. Pero vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Vamos a meternos un poquito más. Si nosotros pensamos también, porque no solamente el ave, sino el palo de cedro, el hilo de grana, hilo teñido de rojo,
Y el hisopo también simbolizan algo, ¿no? Entonces son tres cosas que también están allí simbolizando algo. Pues si la Biblia va a decir que cuando Dios habla con la vara de su boca. O sea que el palo de cedro también está simbolizando que la autoridad de Dios. Pero nadie puede llegar a Dios sino por medio de ¿quién? De su Hijo. O sea que el hisopo con el que se puede salpicar, el hisopo simboliza ¿a quién? Al Hijo. Y la Biblia dice que la comunión del Padre y del Hijo es por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Eso simboliza el hilo de escarlata o el hilo de grana, el hilo rojo allí amarrando todo eso. Entender que aunque el Padre es el que tiene la autoridad y habló, y aunque el Hijo es el que obedece, y aunque ellos están unidos por el Espíritu Santo de Dios, los tres están ¿qué? Purificando. Los tres, por eso no podemos separarlos. Los tres están purificando. Por eso Jesús va a revelar que el nombre del Padre es Dios, que el nombre del Hijo es Dios y que el nombre del Espíritu Santo es Dios. Porque es un solo Dios, solamente que cada uno toma su lugar en lo que tiene que hacer. La pregunta sería inmediata: el ave viva. El ave viva. ¿Quién es el ave viva, no? ¿Quiénes son los que tienen que mancharse y vestirse con la sangre de Cristo? La iglesia. La iglesia es el ave viva. Nosotros somos el ave viva que ahora tiene un gran tesoro adentro, que es lo que nosotros queremos ver. Vamos a Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. ¿Cuál es el tesoro que tenemos nosotros adentro? Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál es el tesoro que está dentro de la vasija de barro? La verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Miren qué hermoso lo que simboliza este ritual para purificar a los leprosos en la época de Moisés. El agua de manantial, que está simbolizando la palabra pura que salió del Padre, el mandamiento del Padre, ¿qué le falta? ¿Qué le falta para poder purificarnos a nosotros? ¿La sangre de quién? La sangre del Hijo, el sacrificio del Hijo. Porque no es que el Hijo se cortó y entonces derramó sangre, no, es que el Hijo entregó su propia vida porque el Padre se lo ordenó. ¿Cuál es el tesoro que tenemos nosotros adentro? Es la palabra del Padre más el sacrificio de ¿quién? Del Hijo. La palabra del Padre que le dijo al Hijo: ve y muere por las vasijas de barro, ve y carga el pecado de ellos. Y cuando el Hijo obedeció y derramó la sangre, ahora la sangre del Hijo tiñó la palabra de ¿quién? Del Padre. ¿Entienden la obediencia y la perfección? Se unió la palabra del Padre más el sacrificio del Hijo, y todo eso se mezcló. ¿Para qué? Para purificar a quienes, a los que creen, a los que creen, a los que creen. Eso es el tesoro que nosotros tenemos dentro. ¿Saben cómo se llama eso? La verdad. Esa es nuestra verdad. Nuestra verdad es que Jesús obedeció al Padre y murió y cargó por medio de su sangre nuestros pecados,
Y ahora nosotros somos ¿qué? Limpios. Limpios. No dude de eso jamás. Porque si usted creyó, entiéndalo así. El ave viva, ¿qué hizo? El ave viva, ¿qué hizo para ser purificada? La sumergieron allí solamente. La obra, ¿quién la hizo? La otra ave. La otra ave fue la degollada, la otra ave fue la que derramó su sangre y la otra ave fue la que murió. Y el agua es la base para que la sangre se manchara allí toda y ahora pudiese purificarse la otra ave. ¿Qué es lo que tuvo que hacer la otra ave para ser limpia? La ave que luego vuela, ¿qué es lo que tiene que hacer ella para ser limpia? Creer. ¿Entienden lo hermoso de esto? Ella lo que tiene que hacer es creer que en lo que ella es introducida en el sacrificio de la otra ave, ella ahora es ¿qué? Limpia. Ahora ella ha sido purificada y ahora ella es dejada ¿qué? Libre. ¿Entienden esto? Ahora ella es dejada libre. ¿Pero qué fue lo que la hizo libre? Lo leímos en Juan. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Cuál fue la verdad para ella? La verdad para esta ave fue: yo fui purificada por medio de la sangre de la otra ave. Que para nosotros, ¿cuál es nuestra verdad? Si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es tu verdad? Mi verdad, ¿saben cuál es? Que yo he sido limpiado por medio de la sangre de Jesucristo. Porque su Padre le ordenó que muriera y cargara mis pecados. Y él obedeció. La palabra del Padre y el sacrificio del uno. ¿Entiende? ¿Entiende todo el poder que hay acá? Y ahora nosotros dudamos. Ahora nosotros dudamos. Si duda, se pierde. Si duda, desprecia la gracia. Si duda, escupe a Jesús. Escupe la obra de Jesús. Todo lo contrario a lo que vamos a hacer hoy acá. Lo que vamos a hacer hoy acá con esa cena servida es celebrar lo que hizo Él en la cruz. Es celebrar que yo soy puro por medio de la obra que Él hizo en la cruz. ¿Cómo podemos hacer nosotros para permanecer en esta verdad, no? Porque el mundo es difícil. El mundo es difícil. Job, ¿qué dijo? Estos vasos de barro que se los va a comer, ¿quién? ¿Se acuerdan quién se los va a comer? La polilla se los va a comer y se van a hacer quebrantados porque el cuerpo se va a acabar. ¿Cómo hacemos nosotros para que el mundo no haga que nosotros dudemos acerca de la verdad que hay en nosotros? Acerca de que ya hemos sido limpios y purificados por medio de la obra de Jesús. ¿Cómo hacemos para hacerlo? Vamos a leer ahí mismo en Levítico. Vayan otra vez, tienen que volver a buscar Levítico, capítulo 11, y miremos algo. 11, sí señor. 11, versículo desde el 29. Había unos mandamientos, ojo, esto es para el pueblo de Israel, pero a nosotros nos ayuda a entender, ¿no? Había unos mandamientos acerca de la comida y de lo que animales que debían comerse, animales que no. ¿Se acuerdan que ahorita les dije, habían animales limpios y habían animales sucios? Los animales sucios no es porque eran sucios que se ensuciaron, eran sucios porque no estaba permitido ingerirlos, ¿no? Desde el 29 dice: y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muerto será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere algo de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis, ¿qué cosa? La vasija. ¿De qué estamos hablando acá? Queremos saber
¿Cómo? Porque hoy día muchos cristianos están dejando de creer en Jesús. Mucha gente duda, incluso a causa de su falla, de la obra de Jesús. ¿Cómo hacer para que el tesoro que está dentro de nosotros no se contamine? Para el pueblo de Israel, tener una vasija de barro, y tenían allí su vasija de barro con granos, con cereal allí, ¿no? Para comer. Y venía y les caía un ratón allí muerto. ¿Podían ellos, qué tenían que hacer ellos? ¿Podían ellos sacar al ratón y comerse la comida? Tenían que botar el arroz, el cereal, perdón. Tenían que tomar la vasija, quebrarla y desecharla. Porque la vasija y lo que estaba dentro se contaminó. ¿Qué sería para nosotros contaminar? ¿Cómo hacer para que la vasija no se contamine? ¿Qué hacemos? Necesitamos algo, y vamos a verlo también en Levíticos. Levíticos capítulo 8. Acuérdense allí de la vasija, ¿no? Levíticos capítulo 8, versículo 5, dice: y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después con el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Esto lo va a hacer Moisés con Aarón, y luego lo va a hacer con los hijos de Aarón. Ellos tienen su túnica puesta, ¿no? Les ponen la túnica, primero los lava, luego les ponen la túnica, y luego ¿qué hace? ¿Les amarró qué? Les amarró un cinturón acá. ¿Para qué? Para que permaneciera la ropa puesta allí donde tenía que estar. Yo quiero hacer un ejemplo, permiso. Pues, tengan un poquito de imaginación, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Nuestra qué? Nuestra vasija de barro, ¿cierto? Es plástico, pero si tengan imaginación. Esta es nuestra vasija de barro. Si yo la dejo destapada, ¿qué pasa? Se va a contaminar. Se va a contaminar. ¿Usted cree que anda volando por allí? La polilla anda volando por allí. Los ratones andan caminando. Las cucarachas. Se va a contaminar de algo inmundo. Yo necesito que, esto es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Primero tomaban un pedazo de cuero, no es plástico, es cuero. Tomaban un pedazo de cuero y ¿qué hacían? Tapaban la vasija de barro. Y luego ¿qué hacían? Pues tenga imaginación, esto es un cinturón de cuero también, no una tapa plástica, ¿no? ¿Qué hacían? Tomaban y colocaban un cinturón y lo ajustaban al cuero. ¿Para qué? Para que esto no se cayese y se contaminara el interior de la vasija y la vasija. Acuérdense que la vasija también se contaminaba con lo inmundo que cayera ahí adentro. Este cinturón es el mismo cinturón que está siendo colocado a ¿quién? A Aarón y a sus hijos, sacerdotes del tabernáculo. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice en Efesios acerca de la armadura de Dios? Colóquese ¿qué? El cinturón de ¿qué? El cinturón de la justicia acá. La justicia, ¿sobre qué tiene que juzgar la justicia? Sobre la verdad. La justicia juzga sobre la verdad. ¿Qué es lo que está haciendo que la vasija no se contamine? Si yo no tengo esto, ¿qué va a pasar? Esto se va a caer. ¿Qué es lo que está haciendo que la vasija no se contamine? La verdad que la está ¿qué? Sosteniendo, que la está ajustando para que ella no sea contaminada. Nosotros, cuando la Biblia dice pónganse el cinturón de la justicia, pónganse el cinturón allí de la verdad, se está refiriendo a eso, que nosotros no permitamos que nada nos contamine. Pero lo que tiene que entender es que la contaminación para un cristiano, ¿qué es?
dudar de lo que hizo Jesús en la cruz. Porque cuando yo creo la obra que Él hizo, ahora yo comienzo a caminar según los pasos de Él. Ahora yo comienzo a querer parecerme a Él. Ahora yo comienzo a arrodillarme cada vez más a Él. Ahora yo comienzo a conocerlo cada vez más a Él. Vamos a leer Isaías capítulo 11. Versículo 5. Dice: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Saben quiénes pueden hacer esto? Solamente la iglesia de Él. Y será la justicia cinto de ¿qué? De sus lomos. Efesios dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y la santidad de la verdad. ¿Qué es lo que nos hace santos a nosotros? ¿Qué es lo que nos purifica a nosotros? ¿Quién? ¿La vasija o la sangre dentro de la vasija? La sangre dentro de la vasija. Por eso se llama hoy: aprenda a diferenciar la vasija de lo que contiene adentro de la vasija. Nosotros tenemos un proceso de restauración continuo de la vasija en nuestra conducta, con la cual Dios va a estar trabajando, siempre y cuando adentro esté ¿qué? El tesoro. De la misma manera en que si caía algo inmundo dentro de la vasija, se contaminaba el interior de lo que estaba dentro de la vasija, y se contaminaba también la vasija. De la misma manera, esta es la vasija, de la misma manera, si el tesoro está adentro, el tesoro va a purificar ¿qué cosa? La vasija. ¿Por qué? Lo leímos y vamos a verlo otra vez. Vamos allí a donde leímos hoy, 2 de Corintios. ¿Entiende que el esfuerzo de nosotros tiene que ser guardar el tesoro? Segunda de Corintios, capítulo ¿qué era? 4, gracias. Capítulo 4, dice, mire cómo está. Mientras que la vasija, o sea, nosotros contenemos el tesoro adentro, se manifiesta el poder de Dios. Porque la excelencia del poder es ¿de quién? Del poder de Dios, que va a transformar la vasija de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera la vasija va a ser transformada. Por fuera, ¿qué está pasando con la vasija? La vasija está atribulada ¿en qué? En todo. Levanten la mano quienes tienen tribulaciones acá. La vasija está en apuros. Levanten la mano quien tiene apuros acá. La vasija está perseguida. No voy a preguntar porque quizás nadie levante la mano, porque a lo mejor no estamos siendo perseguidos, a lo mejor sí, pero tiene que ser por causa del Evangelio de Jesucristo. Tiene que ser por causa del Evangelio de Jesucristo. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la marca de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero mientras el tesoro esté adentro, mientras el poder de Dios esté aquí dentro de nosotros, aunque usted esté atribulado en todo, no se angustiará. Aunque esté en apuro, no se desesperará. Aunque sea perseguido, no será desamparado. Y aunque esté derribado, no será ¿qué? ¿Se acuerda lo que hace
lo que leímos, que la vasija iba a ser destruida, ¿por qué? Por la polilla. Pero si el tesoro está adentro, si la polilla no entra adentro, porque el cinturón de la verdad y de la justicia está sosteniendo la tapa para que no entre nada, no será, aunque estén derribados, no serán ¿qué? Destruidos. Claro está hablando de el infierno. Está hablando de que los que hemos creído en Jesús, el diablo no podrá destruirnos. Nosotros no vamos a ir al infierno si nosotros permanecemos creyendo en la obra de Jesús en nuestra vida, buscándole para que Él haga la transformación. Ahora nosotros tenemos dos opciones, porque el ave viva podría decir: yo no quiero que me sumerjan allí, pues no quiero, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene el poder de decidir y Dios lo va a respetar. Tenemos dos opciones, opción A y opción B. Opción A y opción B. Veamos la primera opción, la A. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, ¿en qué? En la sangre del Cordero. ¿Cuál es la opción A? Lavarnos, como el ave viva, lavarnos en la sangre del Cordero, o sea, en la sangre de Jesús. Pero entienda que a usted ahora, ¿de qué color se ve? Rojo. ¿Entiende qué es lo que Dios está viendo en los seres humanos? Algunos los está viendo de color ¿qué? Rojo, José, porque lavaron su sangre, sus vestidos, en la sangre de Jesús. Y ahora delante de los ojos de Dios son ¿qué? Puros y santos. Pero puros y santos por la vasija o por el tesoro dentro de la vasija. Puros y santos por el tesoro que está dentro de la vasija. Por lo que eso está haciendo dentro de ellos, transformándolos y cambiándolos. Opción A: vestirse de la sangre de Jesús. Opción B: Apocalipsis capítulo 14, versículos 19 y 20. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Está hablando allí del final de los tiempos, cuando los seres humanos que no han creído en Jesús serán tirados en el lagar para hacer ¿qué? ¿Sabes lo que se hace en las uvas? ¿Han visto en las películas? Se pone una gran piscina, se echan ahí las uvas y luego se ¿qué? Te pisotean. ¿De qué color queda la gente que hace eso? Roja. ¿Roja por qué? Por las uvas. Pero aquí está hablando de la sangre de quienes, de los que no creyeron. Vamos a Génesis capítulo 49 y mire. Génesis 49, versículos 10 y 11 dice: no será, está hablando de Jesús, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Opción A: usted se viste de la sangre de Jesús. Opción B: Jesús se viste de su sangre. ¿Entiende qué es ser puro? Vestirnos ¿de quién?
lavarnos en la sangre de Jesús, en la obra de Jesús. Si usted permanece inmundo, si usted no cree o si deja de creer, ¿qué va a suceder? Jesús se vestirá, sus vestidos se mancharán de rojo. ¿De qué? De la sangre de los que no creyeron en Él, pisoteando a cada uno y salpicando su vestido. ¿Usted entiende la autoridad y la misericordia? La autoridad de pisotear a los que no creyeron en Él y la misericordia de lavar, bendecir y purificar a los que creen en su obra. ¿Dónde está usted? ¿Cuál opción quiere usted? ¿La A o la B? Pues no se oye, no convencen a nadie. La A, claro, la A. La A, yo quiero ser el ave, por favor. Yo quiero ser el ave que sea purificada por medio de la palabra de Jesús, por medio de su evangelio. Ese es nuestro tesoro. Nuestro tesoro es la palabra del Padre con el sacrificio del Hijo, unidas para purificar a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Nosotros somos los que creemos. Si usted eligió la opción B, nada que hacer. No hay nada que hacer al respecto. Le espera un infierno eterno. Pero si usted eligió la opción A, vayamos a Juan 3, Juan no tiene 31, Juan 3, capítulo 21. Juan 3, capítulo 21. ¿Se acuerda qué es lo que está dentro de nosotros? ¿La qué? La verdad. Esa es nuestra verdad, la que acabo de mencionar, ¿no? Dice, más el que practica la verdad, o sea que el que ya tiene la verdad, ¿ahora qué hace con ella? La practica, ¿no? Ya usted tiene la verdad, ahora la practica. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de la luz. Como ya la verdad está en nosotros, la verdad está haciendo un trabajo dentro de nosotros, está entrando por nuestras venas y está llegando a cada lugar de nuestro ser. ¿Para qué? Para purificar y para limpiar todo nuestro ser, a todo el individuo. Le voy a poner un ejemplo con mi perrito. Yo tengo un perrito que es alérgico a las pulgas, entonces yo tengo que echarle un líquido para las pulgas, para que el pobre animal no se pase la vida rascándose y rompiéndose. Este líquido se le echa en el lomo y es un líquido que cuando se penetra la piel, todo su cuerpo lo absorbe, y cuando la pulga trata de entrar a él, ¿qué sucede? No puede. La pulga no puede porque todo su ser está cubierto. Es que no sería cubierto porque es adentro. Todo su ser está, llamémoslo así, intoxicado en este sentido. Intoxicado, ¿cómo? Inmunizado. Gracias. Inmunizado con se llama pipeta, no una pipeta antipulgas. Todo su cuerpo está inmunizado. Hoy yo, donde me lo están cuidando, yo lo llevé, y como lo bañé ayer, no se lo podía echar ayer, y le llevé la pipeta, porque donde lo llevo que lo cuiden, yo vivo en un apartamento, pero donde llevo que lo cuiden hay casa, hay patio que hay en la tierra, alimañas, insectos y pulgas. Hay gatos. ¿Qué traen los gatos? Pulgas. El veterinario me dijo, pero es que no lo lleves allá, porque las pulgas, hay 5 gatos, las pulgas de los 5 gatos, cuando lo ven a él, ¿qué hacen? Se le saltan a él encima. La única forma para que el pobre animal pueda vivir medio tranquilo es echándole esta pipeta con este líquido para que su cuerpo lo absorba, y ahora las alimañas y las pulgas no entren en él y lo contaminen. ¿Qué es la verdad para él?
La pipeta sería la verdad para él. ¿Entienden a dónde voy? Para él su verdad, ¿qué es? ¿Qué es lo que lo mantiene puro? ¿Qué es lo que hace que no se le suban las pulgas? La pipeta, el líquido esa es su verdad. Él sabe que mientras él tenga el líquido dentro de su ser, él no se va a contaminar. Él tiene que practicar esta verdad, ¿cuánto? Todo el tiempo. Todos los meses, cada tanto, hay que comprar la pipetica y echársela para que no se contamine. Practicar la verdad, ¿qué es? Nosotros vivir por lo que ya ha entrado dentro de nosotros. Vivir por el evangelio que Cristo nos ha predicado y por el cual nos ha salvado. Miren, Salmo 51. El salmo que leímos hoy es precioso. Salmo 51, versículo, ¿cómo dice el El 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Creo que una versión dice, límpiame con hisopo, ¿no? En el versículo 7, perdón. Purifícame, ¿se acuerdan? Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Se acuerdan que el hisopo se metió en la sangre y con el hisopo se salpicaba al inmundo, al ex inmundo, corrijo, porque ya no era leproso? Purifícame ¿con qué? Con hisopo y seré más blanco que la nieve. Pero me está purificando con la sangre. Ahora que esa verdad está en mí, ahora que mi verdad es mi pipeta, yo soy mi perro, mi verdad es mi pipeta, mi verdad es el evangelio de Cristo. Ahora en el versículo 13 que dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué hizo el ave cuando se fue libre volando? Cuando las otras aves la ven, ¿qué están viendo? Un ave manchada de sangre. Y le van a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Y ella qué les va a decir? Me purificaron. ¿Entiende que nosotros somos esa ave que ahora va volando libre con la verdad adentro, llevando la verdad y mostrándosela a los demás, amarrada para que no se contamine? ¿Entiende? Anunciando a los demás, sean libres y sean purificados al igual que yo fui purificado. ¿Y qué te purificó, ave? Me purificó la sangre de otra ave. ¿Y cómo se llama esa otra ave? Jesús. Jesús. Él es el sacrificio santo en obediencia absoluta al Padre. ¿Hasta cuándo hacemos esto nosotros? Mateo capítulo 12. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento tenemos que hacer esto? Versículo 32. Mateo 12, capítulo 32. Desde el 32, allí hasta un poquito más adelante. Pues si lo tienen, leamos. No es Mateo 12, entonces ya va. Entonces será Marcos 12 o Lucas 12 o Juan 12. Ayúdenme a buscar, es donde dice, no temáis, manada pequeña. Ayúdenme a buscar. Lucas, lo conseguí primero.
Lucas capítulo 12, versículo del 32, y leamos juntos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entienden que así nos está viendo Dios, ¿no? Dios está viendo, allá hay 8 personas que se purificaron por medio de la sangre de mi Hijo. 8, 7, 6, 5, 12, 20. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoros, ¿en dónde? En el cielo, que no se agote, donde ladrón no llega, ni qué, ni polilla destruye. ¿Se acuerdan lo que hace la polilla? Destruye la vasija de barro. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Estén qué? Ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a ¿qué? A servirles. ¿Entienden esto? Si usted se mantiene ceñido haciendo la obra, yendo y mostrando la verdad que usted ha recibido a los otros inmundos que aún no la han recibido, cuando venga Jesús por su iglesia y nos vayamos con Él, ¿qué va a hacer Él? Él se va a ceñir sus vestidos, ¿para qué? Para servirnos a nosotros, porque nosotros, mientras estuvimos vivos, ¿qué hicimos? Lo servimos a Él. ¿Usted entiende todo lo que hemos hablado hoy? ¿Usted entiende que el tesoro a Dios le plació que fuésemos nosotros, los seres humanos, con nuestras debilidades, con nuestras dificultades, con todo lo que nosotros somos, que llevásemos nosotros su tesoro, su evangelio, para que la gloria no sea de la vasija de barro, sino que la gloria sea de ¿quién? De Dios. Pongámonos de pie para orar y clame a Dios y dígale: yo sé que soy una vasija de barro, pero también sé el tesoro que llevo adentro. Oremos juntos. Padre eterno, Señor, nosotros te damos las gracias porque tu verdad es lo que nos santifica, Señor. Santifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Así, Señor, como somos santificados, así ayúdanos a santificar a otros. Entendemos que somos de barro, entendemos que somos hechos del polvo, entendemos que tenemos dificultades, entendemos que tenemos vicisitudes, entendemos que tenemos debilidades, pero también comprendemos que mientras la verdad del Evangelio esté dentro de nosotros, nosotros seremos puros delante de tus ojos. Nosotros seremos esa manada pequeña, Señor, que tú guardarás, a la cual te ha placido darle el reino de los cielos, Señor. Entendemos que si nos mantenemos activos predicando tu Evangelio, Señor, dando a conocer como el ave que vuela manchada con tu sangre a otros que pueden conocer y ser puros también por medio de Jesús, sabemos, Señor, que cuando tú vengas nos iremos a tu lado, Señor, y que tú nos servirás. Cuánta humildad, Señor, de tu Padre. Ayúdanos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, en fidelidad absoluta, Señor, de tu iglesia, lo que hemos creído a ti, Señor Jesús. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.